Entré al salón del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando oí su voz atravesar la multitud como una cuchilla. Ahí viene el ranchero sucio. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Me ardía la cara. Tenía las manos frías. Por un momento, no pude respirar, no pude moverme. Quería irme. Quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me atrajo hacia sí. «Tranquilo, papá», susurró. «Mañana todo cambia». Que sabía él que yo no. «Te agradezco que estés aquí conmigo para esta historia». Antes de continuar, dime, ¿dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es? Porque cuando entré en ese salón, no tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar. Déjame contarte quién era antes de que comenzara esta pesadilla. Me llamo Cyrus Adams y he pasado 65 años en un rancho en Texas Hill Country, construyendo algo real con estas manos. El rancho Adams se encuentra en lo profundo de Hill Country, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden interminables hasta el horizonte. Esto no es solo una explotación ganadera y vitivinícola. Es un legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y tenacidad. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honesto, pero ha sido la única vida que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Catherine creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Christopher, mi hijo, se quedó cerca. Tiene 32 años. Ahora es un talentoso ingeniero agrónomo, exitoso en su campo. Aunque se mudó a la ciudad por trabajo, regresa con frecuencia. En cada oportunidad que tiene, se pone manos a la obra y trabaja conmigo en los viñedos y los pastos. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa Rosa fue el centro de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un infarto repentino. Fue lo más duro que he vivido. Pero uno aprende a sobrellevar esa pérdida. La vida te enseña cómo. Y entonces, hace 1 año y medio, Christopher conoció a Amanda Foster. Recuerdo claramente aquella primera cena. Christopher insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar habitual. Su forma de decirlo fue importante. Amanda era hermosa, refinada, con esa elegancia que se da en las ciudades antiguas y adineradas. Lo llevaba bien. Hablaba con una soltura que solo se da al haber crecido en lugares como Nueva York. Pero algo en mi interior, ese instinto de viejo ranchero que me ha mantenido viva y alerta durante 65 años, me atormentaba desde aquel primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés y esa sonrisa practicada. Pero debajo de cada pregunta había un cálculo que podía ver con la claridad del sol en el horizonte. ¿Cuántos acres tienes, Cyrus? Deben de valer bastante. ¿Te ha mencionado Christopher que podría heredar algún día? ¿Has preparado tu testamento? Es importante a tu edad, ¿verdad? Nunca le preguntó a mi hijo que amaba. Nunca le preguntó por sus sueños ni sus pasiones. Solo le preguntó sobre el valor de las propiedades y la herencia y que pasaría de mis manos a las suyas. Entonces conocí a su padre. Thomas Foster se comportaba como un hombre acostumbrado a sonreír con una finura de punta. Cuando me estrechó la mano, su apretón no era cálido, solo un breve contacto antes de apartarse. Su mirada me recorrió como un comprador examinaría ganado, evaluando, calculando, encontrando el valor bajo la superficie. La madre de Amanda era peor. Toda gracia practicada y cortesía gélida, con una mirada penetrante como cristales rotos tras una apariencia de encanto. Después, llevé a Christopher aparte. «Hijo, algo no cuadra con esta. No pregunta por ti, pregunta por dinero». Sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. «Papá, la amo. Te preocupas por nada». Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que interpusiera a su hijo en la felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció. Ese viejo instinto, afinado durante 6 décadas de vida en el campo, seguía susurrándome advertencias que no podía articular bien. Ojalá hubiera confiado en mi instinto en aquel entonces. Ojalá hubiera sabido lo que Amanda Foster y su familia realmente planeaban. El salón de baile del Austin Plaza relucía con una opulencia que hacía que mi camisa de franela y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Las lámparas de araña de cristal proyectaban un resplandor dorado por todo el espacio y camareros con trajes negros se paseaban entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos que no podía pronunciar. Christopher no había escatimado en gastos para su celebración de compromiso y yo estaba realmente orgullosa de él por ese orgullo de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero no estaba contenta. En cuanto llegamos, algo se sintió diferente.
Amanda parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, con la mano siempre sobre el brazo de algún invitado. Sus padres se reunían cerca del bar como la realeza inspeccionando su reino. Thomas Foster esbozaba una sonrisa burlona que me recordaba a una serpiente de cascabel observando a un ratón de campo. Me quedé cerca del final de la multitud, bebiendo un whisky, intentando comprender por qué me sentía tan inquieto. Catherine me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amanda. Intercambiamos una mirada de esas que se dan entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de intercambiar palabras. Fue entonces cuando lo oí. La voz de Amanda atravesó la charla ambiental como un cristal roto. Hablaba con su madre cerca de la mesa de postres. Sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de ese espacio pretencioso la resonó directamente en mis oídos. «Ahí viene otra vez el ranchero sucio», dijo sin bajar la voz. «Juro que cada vez que aparece, toda la habitación huele a ganado y tierra. ¿Cómo es que Christopher lo tolera siquiera?» Las palabras fueron como un golpe físico. Sentí que mi cara se sonrojaba al sentir el vaso de whisky repentinamente pesado en mi mano. A mi alrededor, varias personas se habían quedado en silencio. Algunos invitados se removieron incómodos, repentinamente muy interesados en sus zapatos. El insulto no iba dirigido solo a mí, sino a toda la sala, un anuncio público de que me consideraba inferior, una vergüenza que soportar. Sentí una opresión en el pecho, no por la vergüenza que vino después. Primero vino la ira, una ira pura y profunda contra esta mujer que había interpretado a mi hijo con tanta perfección, que había entrado en mi casa y hecho preguntas sobre la herencia mientras fingía preocuparse por Christopher. La ira que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas, cuando entiendes que tus instintos siempre estuvieron en lo cierto, pero nadie te escuchó. Dejé mi vaso con deliberada precaución y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme ni un segundo más en esa habitación. No soportaba verla cumplir este compromiso. No podía ver a mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró del hombro. Christopher, con el rostro sereno, la mandíbula apretada y los ojos encendidos con una fría certeza que rara vez había visto en mi hijo. No parecía enojado. Parecía un hombre que había estado esperando este momento exacto. Dijo en voz baja, con la voz firme como una roca: «Necesito que te quedes». «No puedo», comencé. «Puedes y lo harás». Se acercó más, sus palabras apenas eran un susurro. «Porque mañana todo cambia. Amanda y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de imponer todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, el hombre que crié, a quien enseñé a trabajar duro y a decir la verdad, y vi algo en el que me hizo reflexionar. No un plan que entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. «Confía en mí», me dijo, y así lo hice. Durante 65 años aprendí a leer a la gente. Antes había apostado por mi instinto, y mi instinto siempre me había guiado con franqueza. Pero allí, en ese salón de baile, con la crueldad de Amanda aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera, por imposible que fuera, él sabía algo que yo desconocía. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Christopher cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior, la humillación, la ira, la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amanda una y otra vez. Cuando Christopher llamó, su voz sonaba diferente. No como la de mi hijo pidiendo consejo, sino como la de un hombre con respuestas. «Papá», simplemente dijo, «ven a mi casa. Necesito que oigas algo». Lo esperaba solo. En cambio, cuando entré, un hombre más joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Christopher, con su portátil abierto, rodeado de equipos de audio que no pude identificar. Auriculares, cables, cosas que parecían de estudio de grabación. «Papá, soy Tyler Coleman», dijo Christopher, llevándome la mano al hombro. «Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a resolver esto». Tyler asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Comprendió que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero explicaciones, después. Christopher respiró hondo. Durante las 3 semanas previas a la fiesta de compromiso que había estado grabando, se me encogió el estómago. ¿Grabando qué? A Amanda y a su padre. Sus conversaciones. Sus planes. La voz de Christopher se mantuvo firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la laptop. «Papá, necesito que escuches algo».
Le dio al play. La voz de Amanda llenó la sala, nítida y clara por los altavoces. Me casé con él por el terreno y nada más. En cuanto tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos de desarrollo en Nueva York y jamás volveremos a mirar atrás a este rancho abandonado. Las palabras cayeron como metralla. Mi nuera, la mujer que me besaba la mejilla en las cenas familiares, que sonreía en las fotos de planificación de bodas, acababa de confesar que había usado a mi hijo como un simple trampolín hacia el robo. No podía hablar ni respirar bien. Christopher pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Comprendió que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Thomas Foster se escuchó a continuación, segura y calculadora. Ese terreno vale $2,5 millones ahora mismo, pero el gobierno aprobó la expansión interestatal el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 25 millones, tal vez más. Cyrus Adams no tiene ni idea de lo que ocurre en su rancho. La voz de Amanda vuelve a sonar, esta vez más fuerte. Por eso el matrimonio tiene que durar al menos 2 años. No soporto ese pueblito asqueroso ni a ese anciano ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme la mesa. Mi hijo me observaba atentamente, dándome espacio para asimilar la magnitud de lo que oía. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Christopher en voz baja. Horas más, pero ahora lo entiendes. Miré a mi hijo, lo miré de verdad. Este joven al que vi crecer, desde que era un niño que me ayudaba a arreglar problemas hasta convertirse en alguien capaz de algo así. ¡Qué valor y qué paciencia! ¿Es legal? Le pregunté a mi caballo de voz. Completamente legal, intervino Tyler por primera vez. Texas es un estado de consentimiento unipartidista. Christopher participó en estas conversaciones. Registrarlos es totalmente legal. Christopher se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos pruebas de su intención de defraudarte. Pruebas de la conspiración entre ellos. Pruebas de que están dispuestos a usarme para robar nuestro legado. ¿Y qué hacemos? Pregunté a la parte de mí que ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que mañana todo cambiaría. Les mostramos mañana. Se lo mostramos a todos. Christopher apretó la mandíbula. En la boda, se presentarán ante 200 personas y revelarán quiénes son en realidad. Miré la pantalla del portátil. Los archivos que esperaban ser abiertos, las pruebas que mi hijo había recopilado metódicamente mientras yo ignoraba lo que ocurría frente a mí. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo completamente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente repetía esas grabaciones. La fría confesión de Amanda, los cálculos de Thomas sobre millones de dólares. La crueldad despreocupada en sus voces mientras hablaban de desmantelar todo lo que había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad contemplando el horizonte de Austin e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa llevaba 4 años fallecida, pero aún había momentos, normalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré en la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Intenta proteger lo que hemos construido juntos, y me aterra fallarle. Casi podía oír su voz firme, segura, como había sido en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte de nuestro matrimonio, discretamente. Mientras yo manejaba el rancho con mis manos, ella manejaba a nuestra familia con el corazón. De alguna manera, ella sabía que Christopher sería el tipo de hombre que no toleraría la injusticia. Lo había criado así para que fuera honesto, valiente, para que defendiera lo que importaba. Dios, cómo la extrañaba. Al amanecer sobre las colinas de Texas, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christopher me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que apareciera esta oscuridad. La tela se sentía rígida e incómoda. No estaba acostumbrada a llevar algo tan formal. Pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada, no por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían captado en años. El peso de saber algo que otros desconocían, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado.
Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso. Y recé, no por seguridad ni éxito. No era tan ingenuo como para pensar que todo iría bien. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido, para que la justicia realmente significara algo. Cuando llegué al lugar esa mañana, el lugar ya bullía de actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo, personal preparando las estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto, una fachada de celebración construida sobre una base de mentiras. Y su posición discreta detrás del altar era una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia, una proyección de la historia de amor de la pareja, algo romántico y contemporáneo. Yo lo sabía mejor. En tan solo unas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la verdad. Todo lo que habíamos preparado, todo aquello por lo que Christopher había sacrificado tiempo y energía para orquestarlo, se desarrollaría a partir de ese momento. La verdadera pregunta no era si estábamos listos. Era si Amanda y su padre tenían idea de lo que se avecinaba. La ceremonia comenzó al mediodía. Amanda recorrió el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, con su ondulante seda blanca y su calculada gracia. Su padre caminaba a su lado, con la mano en su brazo, poseída por su sonrisa, la de quien creía haber ganado. Los invitados se pusieron de pie, y vi cómo la sala se llenaba de sonrisas y lágrimas sinceras. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Me senté en la primera fila. Catherine a mi lado, su mano encontró la mía. La apretó suavemente. «Mantente fuerte», decía ese apretón. «Es hora». Christopher estaba de pie ante el altar con un traje a medida, con expresión serena, pero con las manos firmes, las de un hombre que había aceptado lo que estaba a punto de hacer. Junto al sacerdote se encontraba un hombre que no reconocía a primera vista, un distinguido caballero de unos 50 años con una mirada penetrante y observadora. Estaba sentado en silencio entre los demás invitados, observándolo todo sin decir nada. Más tarde supe que se trataba de Paul Reynolds, fiscal, pero en ese momento era solo un testigo más. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales. El lugar olía a flores y perfume caro. Una música suave sonaba por altavoces ocultos. Todo fue exactamente como debe ser una boda. Todo menos la verdad. «Nos reunimos hoy aquí», entonó el sacerdote, «para presenciar la unión de Christopher Adams y Amanda Foster en el sagrado matrimonio». La sonrisa de Amanda era radiante, segura de sí misma, una mujer que creía estar justo donde debía estar, a punto de lograr exactamente lo que deseaba. El sacerdote continuó con las bendiciones, las lecturas, los elementos tradicionales de una ceremonia diseñada para celebrar el amor y el compromiso. Pero cada palabra me sonaba vacía, ahora sabiendo lo que yo sabía. Cada gesto, cada sonrisa, parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. «Christopher Adams», el sacerdote dijo, volviéndose hacia mi hijo. «Aceptas a esta mujer como tu esposa, para tenerla y abrazarla, para amarla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan». La sala contuvo la respiración. Este era el momento que Amanda había estado esperando, el momento que sus padres habían orquestado, el momento en que mi hijo diría que sí, y su destino y el mío quedarían sellados con fuerza legal. Christopher respiró hondo. Vi cómo su pecho subía y bajaba. Lo vi mirar directamente a Amanda y noté un cambio en su expresión. Un momento de genuina tristeza, quizás por la mujer que había fingido ser. Entonces se giró hacia la multitud reunida. Antes de responder, Christopher dijo con voz firme y clara, atento a cada rincón del lugar: «Hay algo que todos deben ver». La sala estalló en murmullos confusos. Amanda palideció. Thomas Foster se levantó de su asiento. Su expresión cambió de confianza a algo más cercano a la alarma. «¿Qué haces?», siseó Amanda, pero su voz se perdió entre los crecientes susurros de la multitud. El sacerdote parecía desconcertado. «Perdón, ¿qué?». Pero Christopher ya no miraba al sacerdote. Miraba la pantalla detrás del altar. La pantalla que horas antes le había parecido tan inocente, como una simple exhibición de fotos románticas. Una luz parpadeó. La pantalla cobró vida. Sentí un vuelco en el pecho. Había llegado el momento. Todo lo que habíamos esperado, todo lo que habíamos preparado, estaba a punto de hacerse realidad. Sentí que Catherine me apretaba la mano con tanta fuerza que casi me dolía. A mi alrededor, los invitados se inclinaban hacia adelante intentando comprender qué estaba pasando. El rostro de Thomas Foster había pasado de la alarma al pánico genuino.
Agarró a Amanda del brazo y empezó a tirar de ella hacia la salida, pero el pasillo estaba bloqueado por invitados curiosos que se levantaban de sus asientos. Todos necesitan escuchar la verdad sobre Amanda Foster y Thomas Foster. Christopher anunció su voz, atravesando el caos como el acero. Y todo está aquí. La pantalla brilló con más intensidad, esperando revelar su contenido. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La pantalla cobró vida. La voz de Amanda llenó el salón antes de que nadie pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Clara, sin filtros, devastadora. Me casé con él por la tierra, nada más. Una vez que controlemos la escritura, lo echaremos y desapareceremos. Nunca sabrá qué pasó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un gas venenoso, sofocando la celebración que parecía tan prometedora momentos antes. Por un instante, la sala quedó en completo silencio. Luego, estalló. Los invitados que momentos antes habían estado llorando de alegría, ahora jadearon al unísono. Algunos se pusieron de pie al instante, con el rostro desencajado por el asco. Oí a alguien cerca de mí susurrar con dureza: «Mentiroso, mentiroso absoluto». Otra voz, más fuerte: «¿Cómo pudiste?». El rostro de Amanda palideció. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, el vídeo continuó. No se trataba de un fragmento editado. Era una prueba clara, deliberada e inequívoca. Thomas Foster apareció en pantalla junto a su hija. «Ese terreno vale $2,5 millones ahora mismo». Dijo que su tono de empresario era firme y seguro. Pero el gobierno aprobó la expansión interestatal el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá $25 millones, quizá más. Cyrus Adams no tiene ni idea de qué hay en su rancho. La voz de Amanda, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que durar al menos 2 años. No soporto ese pueblito asqueroso ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. La segunda ola de reacciones fue aún más violenta que la primera. Una mujer al fondo gritó. Varios invitados tomaron sus teléfonos y grabaron sus expresiones, que oscilaban entre el horror y la reivindicación, como si no pudieran creer lo que presenciaban, pero creyeran absolutamente cada palabra. «Es un monstruo». Alguien escupió. Amanda intentó avanzar hacia la pantalla. Su vestido blanco se deslizó por el suelo de mármol. «Está editado. Es falso. Alguien lo manipuló». Pero sus palabras quedaron ahogadas por el murmullo de la multitud. Thomas, mientras tanto, había pasado de pálido a presa del pánico. Salió disparado de su asiento, abriéndose paso entre los confundidos invitados, intentando claramente alcanzar el panel de control de la pantalla. Nunca lo logró. Antes de que pudiera avanzar 3 metros, la proyección se bloqueó por completo. El ingeniero de Tyler, Coleman Christopher, había previsto este momento exacto. Con solo pulsar una tecla, la pantalla dejó de responder a cualquier control manual. La mano de Thomas cayó inútilmente mientras miraba fijamente los controles que ya no le obedecían. Se reprodujo el tercer video. La voz de Amanda, íntima y conspirativa, convencerá a Christopher de internar a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá lo que pasó. Simplemente se desvanecerá pensando que su hijo lo abandonó. Fue entonces cuando sentí un cambio en mi interior. Ya no estaba en shock, ya había asimilado la magnitud de su traición cuando escuché estas grabaciones en el apartamento de Christopher. Pero esto era diferente. Esto fue una humillación pública. Eran los secretos de mi familia. Mi vulnerabilidad se usó como arma en mi contra frente a 200 personas. Y, sin embargo, al ver a mi hijo de pie, tranquilo, ante el altar, sentí algo inesperado. Un orgullo tan intenso que casi dolía. Un hombre se levantó del grupo de invitados. Toole distinguió su movimiento deliberado y autoritario. Me tomó un momento reconocerlo como el fiscal que había visto sentado en silencio durante toda la ceremonia. «Soy Paul Reynolds», anunció su voz, cortando el caos como una cuchilla. «Fiscal de distrito del condado de Travis. Acabo de presenciar un caso de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y hurto mayor. Todas las partes involucradas están detenidas». La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales casi de inmediato. Era evidente que habían recibido instrucciones y se habían posicionado con antelación. Se movieron con la eficiencia de quienes saben exactamente lo que hacen. Un agente se acercó a Thomas, quien intentó correr y fue rápidamente retenido. Otro se acercó a Amanda, quien se había huido de rodillas, con su vestido blanco ondeando a su alrededor como un sueño desmoronado. Amanda sollozaba. Su serenidad se desmoronó por completo.
Esto no es justo. Se repetía una y otra vez. Esto no es justo, pero lo fue. Fue más que justo. Fue justicia. Los invitados se marchaban a toda prisa, algunos meneando la cabeza con disgusto, otros se quedaban a contemplar el espectáculo. El salón, que minutos antes había estado lleno de celebraciones, se había transformado en algo completamente distinto. Una escena de crimen. Un tribunal. Un monumento a las consecuencias de la avaricia y el engaño. Mientras los oficiales conducían a Thomas y Amanda hacia las salidas, con las esposas brillando bajo las luces del salón, miré a Christopher a los ojos. Seguía de pie ante el altar, con la serenidad perfecta, y su expresión no transmitía ni triunfo ni satisfacción, sino claridad. La claridad de un hombre que había hecho lo que debía hacer. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Había activado la justicia, no mediante la venganza, sino mediante la evidencia, la preparación y la valentía. Y ahora, mientras la mujer con la que casi se había casado salía esposada del salón de baile, al hombre que había planeado robar mi legado se le leían sus derechos. Mientras los cientos invitados permanecían en silencio, atónitos, supe que por fin estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el juzgado del condado de Travis, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando lo que había esperado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. La audiencia preliminar fue breve. El fiscal Paul Reynolds presentó las pruebas metódicamente. Grabaciones de audio, autenticadas por peritos, que demostraron sin lugar a dudas que se trataba de conversaciones auténticas, no de invenciones editadas. Se analizaron los documentos, revelando firmas y documentos de transferencia falsificados. Los registros bancarios mostraron que se canalizó dinero desde una empresa promotora directamente a las cuentas de Thomas Foster y que Amanda figuraba como beneficiaria en propuestas preliminares que nunca se pretendió que fueran legítimas. El juez no tuvo otra opción. Existen pruebas suficientes para proceder a juicio. Había comenzado a golpear el mazo con firmeza, pero el verdadero ajuste de cuentas llegó 2 semanas después. El juicio principal estaba abarrotado. La sala olía a madera pulida y a ese silencio particular que solo los procedimientos legales pueden crear. Christopher y yo testificamos, relatamos cómo descubrimos la conspiración, cómo Christopher hizo las grabaciones y cómo se desarrollaron las pruebas en la boda. Mantuvimos la voz firme durante todo el proceso, pero noté que a mi hijo le temblaban ligeramente las manos al describir la confesión de Amanda sobre haberme internado en una residencia de ancianos. Paul Reynolds fue implacable en su presentación. Examinó al jurado cada prueba como si fueran capítulos de un libro que no podían ignorar. Se reprodujeron las grabaciones, ahora con mayor claridad, con el testimonio de expertos confirmando su autenticidad. Se exhibieron los documentos con análisis forense, mostrando las técnicas específicas utilizadas para falsificar mi firma. Las transferencias de dinero fueron rastreadas con precisión, revelando un patrón de manipulación financiera que se remontaba a años atrás. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer se presentó a declarar. Sarah Chapman. Reconocí su nombre por el expediente preliminar de la fiscalía, pero no esperaba verla en persona. Era serena, digna, y su historia era escalofriante. Amanda Foster y su padre se acercaron a mi prometido hace 3 años. Sarah habló con voz firme a pesar de la evidente emoción que subyacía en su rostro. Le propusieron el mismo plan. Un matrimonio falso, la transferencia de las propiedades familiares y la posterior desaparición. Mi prometido se negó, pero insistieron. Agradezco que lo que intentaron con Christopher Adams finalmente haya expuesto a otros lo que les han estado haciendo. El tribunal contuvo la respiración. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable. Por todos los cargos, Thomas Foster, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, hurto mayor, 10 años de prisión federal. Amanda Foster, conspiración para cometer fraude, complicidad en falsificación de documentos, hurto mayor, 8 años en una prisión federal. Cuando el juez anunció las sentencias, sentí un cambio en mi interior. No precisamente triunfo, sino plenitud. Una herida que llevaba semanas sangrando de repente empezó a cerrarse. Miré a Christopher, sentado a mi lado, y vi algo en su rostro que no había visto desde que esta pesadilla dio paso a la paz. La sala empezó a vaciarse. La gente salió lentamente, algunos negando con la cabeza, otros hablando en voz baja sobre la audacia del plan, la valentía de la ejecución, la precisión de las pruebas. Paul Reynolds se acercó y nos extendió la mano a Christopher y a mí. Hicieron un buen trabajo, dijo simplemente. No muchas familias habrían tenido el valor de hacer lo que ustedes hicieron. Registrar, documentar y alzar la voz públicamente.
La mayoría habría intentado manejarlo discretamente, en privado, pero eso les habría permitido continuar con la misma rutina. Le estreché la mano con firmeza. Gracias, fiscal Reynolds, por creernos y por llevar esto hasta el final. Él asintió. La evidencia era innegable. Una vez que escuché esas grabaciones, no había otro camino a seguir. Al salir del juzgado bajo la luz del sol texano, me volví hacia Christopher y lo miré fijamente. Mi hijo, el hombre que se había convertido en el protector del legado de nuestra familia. Lo logramos, dije. Lo logramos, aceptó. Ahora viene lo más difícil. Lo miré confundido. ¿Más difícil? ¿Qué podría ser más difícil que esto? Christopher sonrió. Y por primera vez en semanas, fue una sonrisa sincera. Descubriendo que nos espera, papá, a todos. 3 meses después del veredicto, Christopher vino a verme una mañana en la que el sol texano apenas comenzaba a teñir las colinas de dorado. Papá, dijo con una voz que transmitía una certeza en la que había aprendido a confiar, no voy a volver a la ciudad. Aquí es donde pertenezco, contigo, con la tierra. Quería decirle que ya lo sabía. Un padre reconoce estas decisiones en la mirada de su hijo antes de pronunciar palabra alguna. Pero en lugar de eso, simplemente asentí y le di una palmadita en el hombro, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba. Los meses siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido en años. Christopher se entregó al trabajo del rancho con una concentración que me sorprendió incluso a mí, pero lo más importante es que no estaba solo. Sarah Chapman, la mujer cuyo testimonio ayudó a sellar el caso de la fiscalía, empezó a pasar tiempo en la granja. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. Las vi charlando mientras tomaban un café en el porche, trabajando juntas en el viñedo, riéndose de algún chiste privado, y me di cuenta de que a veces la justicia no solo devuelve lo robado, a veces crea algo completamente nuevo. 6 meses después de esa primera conversación, se casaron. No fue el romance elaborado que Amanda había orquestado. No hubo candelabro de cristal, ni pretensiones, ni intenciones ocultas disfrazadas de celebración. En cambio, hubo una sencilla ceremonia bajo el viejo roble que había estado en esta tierra durante 100 años. Familiares y amigos cercanos, palabras pronunciadas con auténtico significado, una bendición que se sintió real porque era real. Después de la boda, ocurrió algo mágico. Christopher y yo comenzamos a trabajar juntos en el rancho como no lo habíamos hecho desde su adolescencia. Él trajo consigo los conocimientos adquiridos durante sus años fuera, técnicas modernas de riego, prácticas agrícolas sostenibles y equipos que hicieron el trabajo menos agotador, pero no menos significativo. Aporté el conocimiento acumulado durante 6 décadas, el ritmo de las estaciones, el temperamento de los animales, el lenguaje secreto que la tierra habla a quienes tienen la paciencia de escuchar. Instalamos nuevos sistemas de agua que transformaron secciones de viñedos con dificultades en prósperas hileras de uvas. Modernizamos las explotaciones ganaderas con tecnología que mejoró tanto la eficiencia como el bienestar animal. Trabajamos codo con codo, padre e hijo, restaurando lo que casi habíamos perdido. Catherine nos visitó un fin de semana y la vi recorrer la propiedad con asombro en sus ojos. «Es hermoso, papá», dijo, abrazándonos a ambos. Tenía tanto miedo de perder este lugar. Casi lo perdimos, dije en voz baja. Pero entonces miré a Christopher, a la tierra que habíamos salvado juntos, al futuro, echando raíces a nuestro alrededor. Pero no lo hicimos. La granja estaba más llena que en años. Sarah trajo calidez y risas a las habitaciones que se habían vuelto frías. Christopher me aportó propósito y visión. Y a los 65 años me encontré sintiéndome más joven, no físicamente, sino espiritualmente. La carga que había llevado durante tanto tiempo se había aliviado. Una tarde, sentada en el porche con Christopher, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y morados, me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. No éramos solo un padre y un hijo que habían sobrevivido a una amenaza a nuestro legado. Éramos una familia que había pasado por una prueba y había salido fortalecida. La tierra sanaba. Nosotros sanábamos. Y en algún punto de esa sanación descubrimos algo que no se podía robar, falsificar ni manipular. Nos reencontramos. Al mirar atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. No solo la tierra, sino la confianza entre padre e hijo, la integridad de nuestra familia, la creencia de que la verdad aún importa. Tenía 65 años cuando Amanda me llamó ranchero corrupto. Había vivido recesiones y sequías, había perdido a mi esposa y había criado a 2 hijos solo.
Pero nada me preparó para darme cuenta de que alguien a quien había acogido en mi familia había estado conspirando para destruirnos desde el primer día. Lo que nos salvó fue la valentía de mi hijo para actuar con base en la verdad. Christopher heredó mis valores y los superó. Tomó las pruebas y las hizo innegables. Planeó con cuidado. Expuso a quienes nos traicionaron. Cuando llegó el momento, no dudó. Thomas me ofreció $700,000 para llegar a un acuerdo discreto y mantener la vergüenza en privado. Me negué, porque aprendí algo. No se puede negociar con quienes han decidido que eres prescindible. Solo puedes exponerlos y dejar que la justicia haga su trabajo. 3 cosas que quiero dejar claras. Primero, si algo te parece mal, probablemente lo esté. Confía en tu instinto. La segunda, familia lo es todo. Protégela con absoluta convicción. Nada es más valioso que las personas que amas. En tercer lugar, la verdad no se esconde para siempre. Sale a la luz. Lo transforma todo. Al mirar a mi hijo ahora, a la familia que hemos reconstruido, a la tierra que prospera bajo nuestro cuidado compartido, sé que tomamos la decisión correcta. Elegimos la verdad sobre el silencio. Elegimos la familia sobre la conveniencia. Y al final, esa decisión nos salvó a todos. Esa es mi historia. Esa es la lección. Me llamo Cyrus Adams. Esta es mi historia real. La comparto porque casi destruí a mi familia por ignorar las señales de alerta. No seas como yo. Cuando alguien no se siente bien, no lo está. Esto es lo que me enseñó esta historia real. No confíes en las palabras. Confía en los hechos. Las promesas de Amanda fueron vanas. Sus intenciones eran venenosas. Chua nos enseña a conocer a las personas por sus frutos. No ignores los patrones. Cada pregunta revelaba sus intenciones: dinero, propiedades, herencia. Lo vi. Simplemente no hice nada. No te conformes con el silencio. Cuando Thomas ofreció $700,000 para que desapareciera, dije que no. Porque Chua no recompensa el silencio. Él recompensa la verdad. La historia de este abuelo cambió mi familia para siempre. Pero no tenía por qué ser así. Si hubiera hecho caso a mi instinto desde el primer día, podríamos haberlo evitado todo. Mi hijo Christopher se convirtió en el héroe de esta historia real porque actuó basándose en la evidencia. Hizo lo que yo no pude. La experiencia de este abuelo me enseñó una cosa: protege lo que importa antes de que la amenaza se convierta en una crisis. No esperes a que Chua intervenga en medio del caos. Escucha su susurro en tus entrañas ahora. Esa es la advertencia de mi abuelo. Esa es la lección de mi historia real. Aprende de mis errores para que no tengas que vivirlos.